Ok, ya estamos empezando a grabar. Bueno, Buenas buenas noches noches a a todos. todos. Ah, yo pensé. Dale, Adelante, Rap, Claudio, dale. adelante. No, adelante, Rap. Ok, no, buenas noches a todos. Hoy empecé, venía con fuerza, ¿no? Con ganas de comenzar rápido. Y bueno, ahí, ahí estamos con esa energía, ¿no? Gracias a todos por este espacio que compartimos. Gracias a la Fundación Benito Land. También a Claudia, pues que está haciendo una labor muy bonita acá en Colombia. He visto también algunas actividades que están haciendo a nivel, ¿cómo se llama? Como labor social, cosas que de hecho creo que a eso tiene que llegar todo, ¿no? A sentarse ya en una práctica social. Los felicito por eso, me siento muy contento de, vi incluso personas que he visto aquí en clase en fotos y que bueno, se están reuniendo, eso es fenomenal. Entonces, muchas gracias por este espacio y felicitarlos por eso que hacen. Y me siento pues feliz también de poner un granito de arena en ese proceso que llevan cada uno de ustedes con diferentes rabinos, con diferentes estudios. Y hoy vamos a seguir hablando y dar por terminado este tema que si bien hemos mencionado la palabra Kabbalah varias veces, no estamos haciendo obviamente una clase de Kabbalah como tal. Al contrario, estamos tratando de aclarar conceptos, de corregir un poco el camino de mucha gente que anda buscando de manera a veces muy emocional y equivocada pues todas estas ideas que si bien se hablan de ciertos conceptos que la Kabbalah trae, en verdad, desde nuestra perspectiva, están un poco distorsionados y a veces se buscan otros propósitos y a veces incluso se vende como si fuera eh, pues, un negocio, cosas así, más allá del verdadero sentido de la Kabbalah, que es depurar, ayudarnos a depurar nuestras cualidades. Sin embargo, se hacía importante hacer esta introducción que hicimos, hablando un poco sobre esta revelación divina, tanto la contraparte de esta revelación divina, que es la ciencia también, esa equivalencia que en algún momento vamos a ver más fácilmente la conexión. Y la idea era, precisamente con esas clases anteriores, empezar a llegar a depurar y aclarar puntos, ¿ya? Pero no solamente eso, sino también llegar a sentar esos puntos en un punto básico y práctico que nos permita a nosotros mejorar. Y por eso llegamos al punto que concluimos hoy con lo que es la Hasidut. Y la Hasidut tiene que ver con algo de misticismo judío, pero no es exactamente lo que estudiaban antes las escuelas cabalísticas que, como ya sabemos, funcionaban de una manera muy secreta y digamos, no secreto porque haya el secretismo de ocultar solamente, sino porque en verdad muy pocas personas tenían la manera de llegar a ese nivel de comprensión. Entonces era por ese tema que se manejaba escuelas muy ocultas, digamos, a veces ningunos otros judíos no sabían de la existencia de este conocimiento místico, pero es parte de la Torah que se recibió en el Sinai. Entonces hoy, como hablamos clases pasadas, hoy se ha abierto un poco este tema y cuando hay una revelación divina en el mundo, un conocimiento divino, pues siempre trata también el mal del mundo a pegarse y también tratar de sacar ventaja en esto. Lo vemos en diferentes cosas, muchísimas cosas en la práctica. Por ejemplo, estas herramientas que utilizamos hoy día, que son muy buenas. Lo que es el Internet, esta conexión, esta facilidad que tenemos para conectarnos, para estudiar, herramientas de estudio, videos que están online, también tenemos libros, tenemos materiales virtuales. Es decir, hoy estamos en una época donde si no estudiamos realmente es porque no queremos. Hay mucho que estudiar y hay mucha facilidad para estudiar. Pero obviamente este conocimiento, o perdón, esta tecnología, también la aprovechan todo tipo de grupos delincuentes y grupos obviamente eh, contrarios a la ética y a la moralidad humana, etcétera. Entonces, eso funciona así. Solamente pensemos, por ejemplo, para poner un ejemplo muy breve, la tierra de Israel. La tierra de Israel está dicho que es una tierra santa, es la tierra donde el pueblo fue escogido para cumplir los misbot, tierra para el pueblo de Israel precisamente, pero históricamente es una de las tierras de los países, de los terrenos, como queramos decirle, que más ha visto espada y sangre, ¿no? En verdad,
es curioso esto, pero al mismo tiempo cuando entendemos que tiene que haber un equilibrio en las cosas, entonces cuando surge algo desde el aspecto divino, también a veces desde el aspecto eh, contrario a la santidad, se toma fuerza también para equilibrar esas cosas. Entonces, eso es lo que ha pasado también con este conocimiento, pero llega a la Hasidut como una manera de, digamos, de abrir esto de una manera benéfica para todo el mundo y entendible. ¿Qué es la Hasidut? Pues la palabra Hasid, hemos escuchado mucho la palabra Sadik. Sadik es alguien justo, pero más allá de justo es alguien pues que no solamente que actúa con justicia, sino que en verdad eh, ha logrado un nivel, digamos, de acercamiento a Hashem muy elevado también. Ya eso es ser un sadik, en resumen, pues. La palabra Hasid aparece muy pocas veces en el Talmud, pero sí aparece también. Y la palabra Hasid, mismo los sabios preguntan en Talmud quién es Hasid, pues aquel que va un poco más allá de la letra de la ley, es decir, alguien que hace un poco más de lo que la misma Torah ordenó. No necesariamente inventando cosas, sino basados en la Torah. Hay veces que es por Idur Misbah, o sea, lo que se llama pues embellecer la misma. Por ejemplo, una persona, cuando hablemos del judaísmo, nosotros hacemos el Kiddush, que es la bendición sobre el vino y santificación del Shabbat. En el momento del Shabbat hacemos Kiddush, lo hacemos con una copa, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué pasa si un judío está en alguna situación de viaje, en una situación donde no tiene una copa, entonces no hace Kiddush? Sí, puede hacerlo hasta con un vaso desechable, un vaso plástico. ¿Ya? En verdad puede hacerlo con cualquiera de estas cosas. Pero ¿por qué compramos una copa? Porque queremos no solamente hacerlo, sino hacerlo de una manera como embelleciendo el acto. ¿Ya? Y hay quienes compran una copa de plata, y hay quienes tenemos una copa pues, de plata para bendecir en el Kiddush. Entonces, no significa que uno lo haga, digamos, mejor, la mejor va y el otro no. El otro de pronto lo hizo con lo que tenía. Pero el tema es que el otro quiso hacerlo de una manera donde le costara un poco más hacerlo, digamos, y hacerlo de una manera embelleciendo ese acto. Hay veces se puede entender la Hasidut desde ese aspecto, pues de lo que es embellecer las cosas, ir un poco más allá en cuanto a lo que se me pide y tratar de hacerlo de una manera un poco más, eh, digamos, cuidadosa, pero también esto tiene que ver con la alajá. Por ejemplo, la alajá nos dice que está prohibido, o sea, en la Torah misma está prohibido cortar las esquinas de la cabeza, se refiere pues a las peyot, esquinas, y cortarnos o pasar, literalmente dice pasar cuchilla por la barba, eso es lo que dice la Torah. Eh, pero ya con lo que es el desarrollo lágico, vamos a encontrar diferentes eh, dictámenes alágicos. Y ahí donde vamos a ver, por ejemplo, Breslev que se deja crecer las peyotes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces para ellos, no solamente que lo quieren hacer de lo que dice la Torah, sino que sus rabinos, o sea, sus líderes, dictaminaron que no se cortaban para nada las peyotes. Sefaradín, por ejemplo, no los vemos con peyote. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, no porque estemos diciendo que ellos se esfuercen menos, de Shalom, o sea, sino que ellos siguen sus rabinos, sus dictámenes halágicos y según su ley, ellos no necesitan, ellos pueden cortarse con tijera, de hecho nosotros también lo hacemos, Jabal no seguimos esa idea de Bresler de pronto. No vamos a decir que está mal ni está bien, no, son precisamente maneras en que nuestros líderes decidieron y dictaminaron, no solamente una decisión, sino dictaminaron en la Laja qué cosas deberíamos determinar. En el caso de Chabad, en el caso de Breslev y otras Hasiduyot, pues tampoco, a pesar de que pudiéramos recortarnos la barba con alguna tijera, no lo hacemos, no pasamos ningún tipo de tijera ni recortamos nada en la barba. Entonces, es una manera de hacer las cosas más allá de la ley. Es decir, nuestros sabios dictaminaron que si bien la prohibición es pasar literalmente una cuchilla por la piel, nosotros seguimos una ley en la que ni siquiera pasamos una tijera. ¿Ya? ¿Ves? Entonces, eso es un hasid. De manera sencilla, porque de verdad vamos a ver que ser hasid no es más allá de hacer, más allá de un acto, es todo el trabajo de trabajar internamente. Por eso aunque nosotros decimos, no, nosotros estamos en tal Hasidut, yo soy un Hasid de Jabal, yo soy,
en verdad son palabras muy grandes. No, solamente hay que entender que de esa manera sencilla se puede definir lo que es un Hasid, pero en verdad un Hasid es aquel que no solamente hace externamente, sino que hace un gran trabajo internamente, un gran trabajo, y en ese punto ninguno de nosotros puede decir, ya somos un Hasid, porque hay tanto que trabajar, hay tanto que corregir, que creo que se hace difícil definirnos ya tal cual como un Hasid, porque al mismo tiempo hacer eso denota orgullo, ¿no? Es como cuando decir, no, yo soy un sadik, hay como orgullo decir eso, o sea, son palabras mayores decir tal cosa. O personas que preguntan, Rabini, ¿cuándo sabe uno que es un sadik? Y dije, cuando seas un sadik, no te va a importar saber cuándo eres. Porque entre más grande es una persona, más humilde va a ser. Y no va a estar pensando, se va a sentir menos delante de Hashem, se va a sentir incluso muy al nivel de los otros, incluso a veces menos que los otros. Es decir, lo vemos con Moshe, que Moshe creció a un nivel espiritual muy alto y él llamado humilde, él era muy humilde. Entonces, por eso decía que definirnos como Hasidim lo podemos hacer de esta forma que dijimos, tratar de ir un poco más allá de la ley, tratar de hacer las cosas un poco más allá de lo que la Torah pidió. Se dictamina, obviamente, no nos inventamos las cosas, los sabios dictaminan, pero al mismo tiempo desde el aspecto interno de todo ese trabajo de cualidades, de todo ese trabajo de saber manejar a veces que uno se molesta, otras veces pierde la paciencia, otras veces eso realmente es un trabajo de toda la vida y es un trabajo donde a veces pocas personas, como dice el Tania, llegan a un nivel completo de eliminar a veces, de transformar, vamos a decirlo así, ese mal interno que tenemos todos. Entonces, pero el Tania nos dice algo interesante, nos dice que es un libro de la Hasidut Chabad, nos dice en verdad no todo el mundo puede llegar a ser un sadik, literalmente lo que se llama sadik, pero por lo menos sí tenemos toda la capacidad de buscar ser mejores delante de Hashem, aunque de pronto no lleguemos a ese nivel exactamente de sadik. Es algo parecido acá. El Hasid también es alguien que ha logrado transformar mucho su naturaleza interior, pero no necesariamente puede ser alguien que de pronto logró transformar ese mal interior, o como dice el Zohar, lo amargo en dulce, esa lucha interna de ese mal que tenemos. Entonces, definirse como Hasid es un poco complicado, pero por lo menos podemos tratar de definir lo que es la Hasidut o qué es un Hasid, como aquel que trata de ir un poco más allá de lo que la Torah pide, sin, ojo, porque también eso tiene límites, sin llegar a hacer cosas que pueden ser consideradas prohibidas. Se ¿Ya? considera prohibido. Eh, porque, ay, cerremos eso. Entonces, no se trata de ir más allá sin límites. No, hay cosas, todo tiene límites. Entonces, eso básicamente es la Hasidut. ¿Quién es Hasid? Aquel que va más allá de la letra de la ley. Ahora, históricamente, la Hasidut nace con Rabí Israel eh, Baal Shem Tov. Baal Shem Tov obviamente no es el nombre de él. Baal Shem Tov significa dueño de un buen nombre. Eso es que significa Baal Shem Tov. ¿Ya? El dueño, Baal, es dueño de Shem Tov, nombre, buen nombre. Este era un título muy común utilizado en Europa para la gente o para estos sadiquín, digamos, que no solamente lograron trabajar internamente muchas cosas, sino que incluso eh, se evidenciaban milagros de su parte. ¿Ya? O sea, hacían cosas realmente sorprendentes y hay un montón de historias sorprendentes. Y el Baal Shem Tov no es el único Shem Tov. ¿Ya? Hay muchos. Hay otros que el Shem Tov de otra ciudad. O sea, era algo muy común llamar a las personas a veces por esto de Shem Tov, ¿ya? O Baal Shem. ¿Ya? Pero él también fue uno de los que sobresalió y se llamaba Israel y se le agregó también eso que se utilizaba de Baal Shem Tov. ¿Ya? Él viene siendo como el padre de la Hasidut. ¿Y qué es la Hasidut entonces desde ese punto de vista histórico? Pues la Hasidut es como ese, ese remedio, esa cura que viene precisamente a darle un nuevo empuje, un nuevo aire a todo lo que es la práctica del judaísmo en lo
que es la ley establecida por la Torá, la ley establecida por los sabios. Porque si bien es cierto, hay muchas cosas que hacemos los judíos hoy que fueron dictaminadas por los sabios, entre esos el orden de los rezos que tenemos, el Sidur, el Kiddush que hacemos en Shabbat es hecho por los sabios, encender las velas en Shabbat es dictaminado por los sabios, ¿ya? Y por eso es curioso, algunas personas de ciertas religiones que mezclan cristianismo con algo de judaísmo, dicen a veces que no siguen palabras de hombres, sin embargo les gusta encender velas de Shabbat tratando de imitar la práctica judía, que es precisamente algo establecido por los sabios de Israel. Pero hay una cosa, hay que tener claro una cosa, los sabios de Israel no inventaban cosas, ellos dictaminaban cosas basadas en la ley, basados en la Torá, y la misma Torá les dio la autoridad para hacer eso, cuando dice, y harás como ellos te ordenen. Eran profetas, ellos precisamente vieron que se aproximaba un exilio el más largo de todos, que es precisamente donde estamos, este exilio. Y eh, tomaron decisiones para evitar que se perdiera la Torah, o sea, no la vivencia de la Torah, que el judaísmo dejara que el pueblo judío perdiera y se olvidara la práctica de la Torah. Entonces ellos dictaminaron leyes. Pero por más que sea que hicieron esto, en algún momento el judaísmo, o más bien la práctica de la Torah en el pueblo judío, corrió peligro, ya, corrió mucho peligro. Y en la época que nace el Baal Shem Tov, precisamente es una época donde se encontraba el pueblo judío luchando con los pogroms, las persecuciones en Rusia, etcétera, o sea, porque después de que el pueblo de Israel es expulsado de la tierra, entonces empieza a ser perseguido por las cruzadas, por los musulmanes, etcétera. O sea, no se ha parado esa persecución hasta hace algunos años después de la Shoah. Sin embargo, el antisemitismo pues siempre está allí y lo vemos resurgir nuevamente. Pero persecuciones, como bien hace tiempo, eran épocas muy difíciles. Eh, Estuvo el pueblo de Israel a punto de quebrarse, vamos a decirlo así. Hubo violentos saqueos por parte de los cosacos rusos. Eh, Se prohibía precisamente la vida judía, se prohibieron algunas veces las circuncisiones, etcétera. Eh, los judíos de Europa Occidental ya habían empezado a asimilarse. ¿Qué es asimilarse? Pues entonces empezar a olvidar su Torah. Más allá cuando digo su Torah no me refiero al conocimiento de Torah, sino a la práctica de la Torah. Eso es lo que es la asimilación. O sea, la Torah está dada al pueblo para practicarla, para vivirla, no es para saber solamente. Pero obviamente para practicar necesita saber. Entonces se estaba perdiendo esto, se estaba asimilando el pueblo con todas estas cosas. En Europa Occidental, por ejemplo, también, que fue donde surge también el hasidismo. Y era solamente cuestión de tiempo de que se olvidaran a veces las prácticas judías y también surge entonces el mundo un poco más escéptico, etcétera. Entonces, vamos a decirlo así, en resumen, había una crisis muy grande, una crisis en cuanto a lo que es la práctica y continuidad de los misbot, de los mandamientos de la Torah, y qué se había causado con esa crisis o qué había en esa crisis. Mucha gente judía vivía incluso sin saber que era judía, o mucha gente judía no sabía rezar, no sabía leer hebreo, no sabía qué tenía que hacer como judío. Los que han leído la historia de Larizal saben que Larizal descubre ciertos textos escritos de parte de una vez que vio a alguien rezando con unos rollos. Alguien tiene el micrófono abierto, pueden cerrarlo, por favor. Y este hombre solamente sacó esos rollos porque los había descubierto de su padre, el cual nunca le dijo que había sido que era judío, porque habían persecuciones. El tema es que si tú dices soy judío, pues corre riesgo tu familia, ¿ya? Imagínense la situación donde uno, ¿cómo le dice a los niños sobre lo que somos judíos? Porque los niños son niños.
Entonces salen a la calle, juegan con otros niños y terminan delatando a sus padres o delatándose a sí mismos. Entonces hacía muy complejo y muchas veces se hizo incluso un secreto que no se le decía a los niños de que eran judíos precisamente para guardar sus vidas. Y está toda esta parte histórica, ¿no? También surgen lo que llamaban marranos, etcétera, judíos que vivían abiertamente como cristianos. También hubo judíos que se convirtieron abiertamente, entre comillas, al Islam para que no les mataran, pero internamente seguían guardando su judaísmo. Es decir, una época tremendamente difícil para el judaísmo, para lo que es el cumplimiento de la Torá. Y eso causó que mientras pasaron los años, las generaciones, muchos estaban olvidando, incluso no sabían que eran judíos. Y como dije, hay historias muchas sobre eso en los cuentos de las historias de Baal Shem Tov. Y al mismo tiempo, entonces, la brecha que había entre los sabios y los ignorantes de la Torah, vamos a decirlo así, se hizo más grande. ¿Ya? Y eso ponía, digamos, a los sabios en un punto de cúspide, digamos, donde a veces incluso a veces sin querer se pueden llenar un poco de ego y no se ocupaban de la gente más ignorante, gente del común, por decirlo así. Y todo eso era el panorama en esa época. Entonces surge o se da el nacimiento de Israel, Baal Shem Tov, ¿ya? Y hay una enseñanza hasídica sobre esto, y es que, bueno, una enseñanza primeramente de los sabios en la Torah en general, que nos dice que cuando una persona pierde su conciencia, se desmaya, digamos, es bueno susurrarle su nombre al oído y eso le ayuda a traer, a despertar. Ya, así dicen los sabios. ¿A qué traen con esto? Dice, bueno, el pueblo estaba como desmayado, estaba cayéndose, el pueblo se estaba desmoronando con todo lo que estaba pasando. Y entonces Hashem hace nacer a un sabio que le pone por nombre Israel, el nombre de lo que somos nosotros, Israel. ¿Ya? Y dicen, de ahí saca una enseñanza asídica que es como precisamente Hashem susurrándonos al oído con el nacimiento de este gran sadik, susurrando lo que somos, y precisamente eso es lo que también trata, o lo que hace el Baal Shem Tov en su vida, de ocuparse incluso de personas, digamos, menos atendidas en lo que respecta al judaísmo. Hay historias, por ejemplo, hay una historia muy breve, muy breve, voy a decir, porque para no alargarme mucho, hay una historia donde el Baal Shem Tov está rezando, y en medio del rezo, él le invita a sus alumnos a salir y van con él, y no entendían por qué, porque interrumpir el rezo y todo, pero era porque había una persona que, que él se dio cuenta por su sabiduría, por su elevación, se dio cuenta que había una persona a la que a Hashem le gustaba más la tefilá que estaba haciendo esa persona que inclusive la misma tefilá del Baal Shem Tov. Y el Baal Shem Tov se sintió con mucha curiosidad y fue a ver, y era una persona ignorante en Torah, rezándole con el corazón a Hashem, era un niño, y hay muchas enseñanzas así que son reales, no son simplemente historias y cuentos de fantasía, que precisamente nos hacen ver cuánto ama Hashem al pueblo, y que incluso aquellas personas que estaban de pronto por ahí rezando como pudieran, con lo que sabían, ahí la historia también de un niño que llegó, que descubrió que sus padres eran judíos, porque se le aparecieron en un sueño, le dijeron regresa a tus raíces, a tu pueblo, y el niño toma un sidur que encontró en el cajón de su madre que había fallecido y lo pone en la mesa y dice, yo no sé nada de lo que dice aquí, de lo que dice aquí, pero lo abro porque sé que esto es para ti. Y esos mínimos gestos nos muestran precisamente o nos hacen reconocer, nos hacen recordar que más allá de la práctica, que es muy importante, la práctica de los mitzvot, también hay una esencia que nos conecta a nosotros con la Torah, y que no importa qué tan sabio eres y tan grande y famoso seas, no necesariamente eres más valioso que incluso aquella persona que de pronto es ignorante y no sabe leer. Hay muchas historias así. Entonces, Baal Shem Tov viene a, eh, digamos, a reafirmar, a revivir toda esa esencia del pueblo de Israel, que se estaba precisamente olvidando, se estaba cayendo en el olvido, en la asimilación de lo que realmente era el pueblo judío en ese momento. Y entonces aquí
surge precisamente como esa fuerza que se necesitaba. Por ejemplo, voy a leer algo que dice muy interesante que me gustó para citarlo acá. Dice, comencemos con una metáfora de la psiquis humana que también tiene muchas facetas. Una persona piensa, siente, habla, hace y a menudo todas las acciones nos dan la impresión de ser dispares, como si provinieran de múltiples personalidades. Y en verdad así es, pues cada persona está compuesta de muchas fuerzas en conflicto que se enfrentan en su interior. Aún así, oculto tras todo lo que hace una persona a lo largo de su vida, es decir, más allá de sus acciones, existe un tema en común y es una fuerza de empuje hacia determinada dirección, una esencia luchando por surgir. Si uno encontrara esa esencia y reconociera toda la vida, toda la vida podría vivirse en armonía, uno podría recargarse, llenarse de vitalidad. Cada aspecto de la vida, los actos, las palabras, los pensamientos y las emociones brillarían con gran fulgor una vez que uno se pudiera conectar con la esencia infinita y la infinita reserva de energía que nos permitirá armonizar a todos los aspectos de la psiquis. O sea, ¿a qué se refiere eso? Como personas somos distintos. Cada quien tenemos derechos y somos iguales en los derechos y nuestros deberes también, pero tenemos personalidades diferentes. Algunos actuamos diferente, otros piensan diferente, etcétera. El pueblo de Israel no es la excepción. El pueblo de Israel también somos muy diferentes en muchos aspectos. Unos piensan, esa es la riqueza, la pluralidad que hay en el pueblo de Israel. Pero a final de cuentas hay algo que nos une. En el caso del pueblo de Israel es el alma, precisamente el alma de Israel, el alma judía, digamos, que nos conecta, que dice los sabios, que es como una sola alma. En el caso de la humanidad entera, incluyendo a nosotros también, pues hay algo que nos conecta a nosotros con Hashem y es, o que nos conecta a todos nosotros, y es el hecho de que tenemos una parte llamada alma, que precisamente es lo que tenemos en común todos. Todos tenemos una parte espiritual y esa parte espiritual a veces es puesta un poco del lado. Dame un segundito, perdón, de regreso. Levantar un segundito. Entonces, básicamente, en las épocas pasadas también, de cierta forma, había más conciencia a veces de la espiritualidad, de manera general, hablo del mundo en general. La espiritualidad a veces se dirige en la búsqueda de cosas equivocadas, a veces. Por ejemplo, ser espiritual o buscar la espiritualidad no necesariamente debería ser buscar precisamente la verdad de la Torah. Pero hay mucha gente que en esos tiempos era muy de creer o buscar brujerías, etcétera. O sea, se vivía mucho este tema, ¿no? Y había a veces un descuido mayor también, o digamos, había un descuido también con la parte de lo que es el cuerpo, porque el ser humano tiene cuerpo y alma, como estamos diciendo, y el alma nos conecta. Se empezó a dar entonces una época donde como que la fuerza del cuerpo, por decirlo así, o sea, esta influencia física se redobla, incluso en la época en la que vivimos hoy día, esa influencia física está redoblada, o sea, somos una generación donde prácticamente la gente quiere satisfacer sus deseos, por eso lucha tanto por sus derechos, entre comillas. Ya se está redoblando o se redobló en esta generación la fuerza física desde ese aspecto negativo. Entonces necesitamos equilibrar o hacer resurgir eso que tenemos allí y que estamos aplastando con la fuerza física. Y por eso llega, como dice el Talmud de Megilá, Hashem antes de mandar una enfermedad, manda la cura. Así dice el Talmud de Megilá. Entonces venían estas épocas, o las épocas ya eran difíciles cuando estaba esta época de asimilación del pueblo judío. Hashem manda una cura que precisamente hacer que estas enseñanzas místicas que antes eran para unos pocos, bajarlas a un nivel de muchos. Es decir, ¿qué significa eso? La Kabbalah sigue siendo de pocos realmente. O sea, la Kabbalah sigue siendo un tema de pocos. No todo el mundo puede ser cabalista, ni una persona que tenga por ahí un canal de YouTube y ya enseña Kabbalah supuestamente, ya es cabalista, no necesariamente así. Los cabalistas de verdad no están en las redes sociales, no tienen un canal de YouTube, no están cobrando por cursos, ¿ya? Entonces, la Kabbalah sigue siendo de pocos, pero la diferencia que hace la Hasidut es que ahora parte de ese conocimiento se baja al conocimiento de muchos. Es decir, ahora podemos nosotros hablar un poco
de las emociones, con conocer, como dice aquí, esa psiquis, esa parte llamada, le llamamos psiquis, pero sabemos que es más allá de eso, del alma. Entonces, la Hasidut aporta a ese conocimiento de ti mismo, desde el aspecto de cómo fue creado, qué es tu alma. De hecho, yo lo escribo también en mi libro, Descubriendo tu luz interior, porque de hecho de eso se trata, descubrir tu luz interior. Todos tenemos una luz, todos tenemos un alma. Toda esa alma tiene buenas cualidades, también tiene cualidades que no son malas, pero se manifiestan de una manera equivocada. Entonces, la Hasidut es como ese viaje más allá de la ley. Recuerdo que dijimos quién es Hasid, el que va más allá de la letra de la ley. Entonces, más allá de la ley es introducirnos también, es decir, más allá de lo que hacemos con nuestros actos, introducirnos en un viaje maravilloso y profundo de conocernos desde nuestra alma dentro de lo que se puede conocer. ¿Ya? Eso es la Hasidut. Y eso precisamente, ¿qué hace? Revivir esa alma, entre comillas, o sea, darle fuerza a esa alma que está siendo aplastada por la materialidad física del cuerpo. Eso es lo que yo podría decir que es la Hasidut. Podríamos agregar ciertas cosas, por ejemplo, hay algunos que dicen, bueno, la Hasidut la resumimos como esas enseñanzas que vienen de pronto de la Ari Kadosh, o sea, sabemos que es un gran cabalista. También podemos definirlo pues como, como hacer con alegría las cosas, porque es que en esta época se estaba haciendo difícil vivir a veces la alajá, las cosas como tiene que hacerlo uno, ¿ya? No se trata de hacer solamente por cumplir. Siendo honestos, nosotros rezamos todos los días, mañana, tarde y noche, y repetimos las cosas, por eso se llama un sidur. Estamos repitiendo lo mismo todos los días, excepto con algunos agregados pues, que se hacen en algunas fechas especiales o ocasiones que se agregan unas cosas. Pero nosotros entonces no hacemos tefila personal, claro que sí. Hay tefila personal, pero estamos ordenados los hombres a rezar 3 veces al día, buscar tener un minyan y repetir lo que está allí. Suena muy vacío, repetir y repetir. Pero por eso le decía, siendo honestos, llega un punto donde a veces esa repetición se transforma un poco monótona, muy mecánica. Alguien tiene el micrófono abierto, se me un ruido por allí. Eh, entonces, ¿qué pasa? A todos nos pasa. Honestamente, en algún momento de nuestras vidas estamos haciendo las cosas externamente porque hay que cumplir, pero como que estamos, dice la Hasidut del Tani, habla de eso, que es como una cáscara vacía, es decir, le falta el alma a eso. Ahora nosotros tenemos que hacerlo, ¿ya? Pero entonces la Hasidut te ayuda a revivir ese momento, o sea, esa parte interna, esa chispa interna, y uno de los mensajes de la Hasidut es servir a Hashem con amor y con alegría, ¿ya? No solamente porque me toca o porque tengo que hacerlo. Ahora, el Baal Shem Tov es el padre de la Hasidut, pero existen muchos grupos de Hasiduyot. O sea, lo más famoso que conocemos, Breslev y Chabad, pero existe Hasidut Gur, Hasidut Kos, Hasidut, hay montones de Hasiduyot, ¿ya? Entonces, pero a final de cuentas, todas de alguna manera siguen las enseñanzas centrales de Baal Shem Tov, digamos, dirigidas por sus maestros. Pero la enseñanza de Baal Shem Tov es eso, servir con alegría. Vemos mucho que en Chabad, veo en Breslev se habla mucho de esto, de la alegría, ¿no? Y no es mentira. Esa es la idea, servir con alegría. En Chabad tiene un aspecto como su nombre lo dice, Chabad viene de la, no me acuerdo la palabra, como la reunión de las palabras Jomá, Binah y Dat, que significa Jomá, sabiduría, conocimiento y entendimiento. O sea, eso Acróstico. es acróstico, exactamente. Eso es Jabat. Entonces, Jabat hace también, procuramos, como todas Hasidot, tratar de servir a Hashem con alegría, pero también hace una preponderancia que las otras lo hacen, obviamente, pero Jabat habla mucho del intelecto, de cómo ponerle orden a nuestras emociones con el intelecto, no están separadas una de la otra, etcétera. Es decir, nos dice que podemos, eso voy a decirlo así, pero
va a ser más profundo, obviamente la sabiduría de la Hasidut de Chabad es mucho más profundo, pero voy a decírselo así, no sé si conocen el término, inteligencia emocional. Ya. Ya, la inteligencia emocional es algo muy común, muy puesto de moda, el hecho de o gestionar las emociones. Que ya esa parte es buena, pero ¿cómo se gestiona? Con conocimiento, con intelecto. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que Chabad no lo separa de la certeza de que existe un Dios y que Dios nos dio esa sabiduría. Entonces, es gestión de las emociones basada no solamente en lo que los psicólogos científicos han logrado determinar entre sus hipótesis, especulaciones y todo, y prácticas, y toda esta parte de ensayo y error, sino basado en quién más, en aquel que nos entregó, que nos creó a nosotros y que sabe cómo estamos creados. Entonces, ese conocimiento viene de ahí. Por lo tanto, cuando se estudia Hasidut o cuando buscamos dedicarle un tiempo a la Hasidut, no estamos metiéndonos en escuelas de Kabbalah, no estamos aquí pensando que estamos estudiando Kabbalah pues como debe ser, como decíamos que la Kabbalah todavía sigue siendo algo de pocos. La Hasidut en verdad nos lleva a la práctica de las cosas, a la práctica, al cómo yo puedo trabajar esa parte interna que yo tengo. Las cualidades o la personalidad, lo que definimos como personalidad, no es más que el conjunto de cualidades que el alma tiene y cómo se manifiestan. Así lo define el rabino Ariel Kaplan también en su libro de Dimensión Interna. ¿Ya? Eso es lo que llamamos personalidad. Y escuchaba a un psicólogo diciendo que la personalidad se formaba en la niñez y que eso no cambiaba. Pero en verdad sí cambia, porque de hecho de que puede ser difícil dependiendo la niñez que tiene la persona, pero eso es lo que tenemos que hacer, ese es nuestro objetivo, de cambiarnos, de reeducarnos, de reestructurarnos, refinarnos. ¿Y cómo voy a poder eso si no sé algo tan interior, algo tan místico, vamos a decirlo así, como conocer el alma, de conocernos desde adentro? Entonces la Hasidut trae ese despertar de adentro, vamos a decirlo así, que ayuda muchísimo a precisamente refinarnos más allá de la práctica. Por ejemplo, hay personas que estudian, son muy buenos estudiando, son brillantes, aprenden rapidísimo, memorizan, pero eso les sirve solamente para dar clases. En su casa eso no lo aplican. Ya, o con otros, con los vecinos sí, pero en su casa no. Ya, entonces, eso en verdad está mal, está defectuoso, vamos a decirlo así. Hay un problema. No voy a decir que está mal porque el conocimiento que tiene, pues sin duda puede ser valioso, pero hay un problema allí. Ese problema es que no lleva a la práctica. Así, todo aquí nosotros sabemos, pues, ¿cuál es el problema? Claro, Rabino, que estudia y no aplica. ¿Sabe cómo se llama eso, Hasidut? Un problema en la sefirá de edad, en la cualidad de edad. ¿Ya? ¿Cuál es cualidad de edad? Edad significa unión. Ustedes han escuchado que la Torah dice, y Adán conoció a Jabá, ¿cierto? Sabemos que eso denota intimidad, unión de pareja, pero la palabra utilizada en el hebreo es yadá, conoció, pero la palabra yadá también está implícita la palabra dat, que según la Hasidut explica ligación, unión no solamente está hablando de unión a nivel físico. Entonces los sabios en la Hasidut, mire cómo se puede abrir de esta simple eh, este simple ejemplo que decimos, una persona estudia, pero no, como dice por ahí, predica y no aplica. Entonces, hay un problema donde pues le cuesta unir lo que sabe con su acción. Entonces, tiene que trabajar en esa cualidad de Da'at, que es la que une el intelecto con las acciones. Es precisamente comprender un poco esas cualidades y son cosas que nos ayudan. Y como vemos entonces, ya no estamos hablando de por allá de los universos y Adán Cadmon. Hay gente que es como leer la teoría, meterse en teoría digamos, fantasear y perderse con tanta teoría y sentirse uno hablando de estos nombres y estas cosas. Ya yo estoy estudiando Kabbalah. Y la pregunta es, sí, muy bien, chévere. ¿Y cómo has cambiado tu vida con lo que sabes? Una vez le preguntaron al rabino, se me olvida el nombre ahorita, ya murió hace unas décadas, y le preguntaron
Le dijeron, ¿qué opina usted de que hay cantantes como Madonna y eso que están estudiando supuestamente Kabbalah? Dijo, pues me parece bien, lo importante es que eso les sirva para ser mejor. Ya, ya, ese es el tema. Entonces, de nada sirve. Hay gente que estudia esto y que para meditar, supuestamente, porque eso no es lo que se ve acá, pero para meditar nombres y para conseguir cosas y para lograr esto, que si busco pareja, miro este nombre, miro esta cosa. Qué pena, están viviendo en una tontería. ¿Ya? Porque así, si quieres, si quieres pareja, ¿qué piensas? Que un nombre ya la vas a conseguir. ¿Por qué no empiezas a trabajar en ti? ¿Ya? ¿Ya? Así dicen los sabios en Sotá. Dice que Hashem le da la pareja de acuerdo a las acciones. O sea que si yo cambio mis acciones, me van a dar una persona de acuerdo a lo que Hashem cree que es lo necesario. O sea que ¿dónde está el gran secreto de conseguir pareja? En trabajar en uno mismo. ¿Ya? Eh, Hay una persona, una chica que me pregunta cosas, la considero como mi hija, me pregunta, y me ha preguntado cosas en este tema de pareja. Y algunas, estoy saliendo con tal chico, es una muchacha maquilla. Y Lisbeth Delet Bacasha, Lisbeth Delet, eh, me decía, mm, me comentaba algo y yo le decía que, me preguntaba, bueno, si podía seguir, si podía seguir, o sea, salir con chicos, digamos, porque quiere conseguir su pareja. Porque yo le he dicho que se enfocara en ella también, debido a algo que había pasado. Entonces ella me dijo, ok, Rabino, pero entonces me enfoco a mí primero y después salgo con chicos. Es una chica, no está pensando en salir, pues como buscar hombres así, de salón. Es una chica me está preguntando, pidiendo un consejo. Entonces primero me enfoco en mí y después miro y conozco chicos. O yo dije, no, las dos cosas. Sí, las dos cosas. Tienes que enfocarte en ti primeramente y darte la oportunidad de salir, pero sin ir pensando o sin hacerte ideas de que vas a conseguir pareja. Es decir, darte oportunidad de conocer, pero el enfoque está en sí misma. Y yo le dije, hay inseguridades, hay cosas. Entonces, ese es el trabajo. Y cuando tú trabajas estas cosas, la pareja va a llegar. Ya va a llegar. Obviamente también hay que hacer otras cosas, porque también está el tema del shidduch, de hacer citas, digamos, conocer a la persona. Pero aún en eso también se necesita orientación, porque la persona dice cita, entonces van a la discoteca, hablan prácticamente, bailan, hacen cosas, pero lo que menos hacen es conocer a la persona con la que están bailando. Ya, y la vienen a conocer ya en el matrimonio, ¿verdad? Entonces, en cambio, cuando en el judaísmo se hace una cita, no estoy diciendo que tiene que ser igual que el judío, pero por lo menos aprender ciertas cosas. Cuando hay una pareja judía que se está conociendo, hablan lo que tienen que hablar. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿De qué vamos a vivir? O sea, así se habla, ¿ya? Con las cosas muy claras. En cambio, bueno, a veces la práctica que hay conduce muchas veces al error. ¿Y cuál es el punto? Bueno, de todo esto que estamos hablando, el proceso de la Hasidut llevar a la práctica. Los que siguen mis videos en mi canal, estamos en el conteo del Lomer, yo hice un libro donde les enfoco un poco ese análisis, esa reflexión de cada día del Lomer al Mahira también. Y el día de ayer era Malhut de Netzach, ¿ves? Volvemos al punto, si el tema es hablar nombres y decir cosas así, no sirve de mucho, pero si queremos llevar eso a la práctica, yo le puse o lo traduzco allí como dignidad en la superación. Y hago toda una reflexión de 15 minutos de cómo llevar eso a la práctica. ¿Ves? Y hay otra gente que ve este tema, como decía, perdido en meditación de nombres o comprando el SOAR porque ya es otra bendición y lo ponen en su casa. O sea, hay muchas veces desinformación. Para resumir entonces, Hasidut surge como algo que Hashem permite, como esa orientación que necesitaba el pueblo judío para revivir esa fuerza vital del alma que se estaba acaparando por los exilios, por las persecuciones, por la poca facilidad de vivir la práctica judía en un caso, y por otro lado, el temor de vivir siempre pensando o haciendo las cosas por temor, por miedo al castigo, por miedo porque se habla, hay libros que hablan sobre la consecuencia a veces de ciertos pecados y son cosas a veces sorprendentes. Y se vivía entonces en una especie donde a veces ciertas prácticas de autoaflicción, etcétera. Y el mensaje de la Hasidut es
No está diciendo que la consecuencia de los pecados sea mentira, pero si vivimos pensando solamente en el pecado y la consecuencia del pecado y el Gehinnom, pues no vamos a hacer las cosas felices. ¿Ya? Entonces, más bien, el mensaje de la Hasidut, de hacer las cosas servir a Hashem con amor y alegría, es precisamente enfocarnos en, bueno, lo que pasó, hay que corregirlo, pero tengo que seguir con alegría. Y el mensaje de esto, por ejemplo, hay la Hasidut Breslev dice que la alegría, la tristeza es pecado, ¿cierto? Lo hemos escuchado varias veces. En algún momento ellos dicen esto. Pero bueno, yo sé por qué lo dicen, no están realmente no porque sea un pecado la tristeza, sino porque conduce al pecado. Una persona que se entristece, que se deprime, puede tomar decisiones o cosas equivocadas. Entonces, la tristeza como tal no es pecado, pero sí mayormente conduce al pecado. La Hasidut Chabad nos enseña que hay una tristeza buena. ¿Ya? Nos enseña cuál es esa tristeza. Dice la tristeza que resulta por la aflicción de los pecados. Es decir, la tristeza que tiene que ver con Teshuvah. ¿Ya? Cuando la persona llora, se aflige porque hizo algo mal, quiere pedirle perdón a Hashem, y incluso pide perdón mientras llora, como sea, toma ese momento de aflicción, dice el Tania, y esto basado en la Hasidut, obviamente, Tania Hasidut, dice, esa tristeza es buena, ¿por qué? Porque conduce a la alegría. Es decir, la persona después de que lloró, después de que se arrepintió, después de que pidió perdón, se secó sus lágrimas, inmediatamente se levantó de ahí porque tiene que trabajar, porque tiene que hacer tal cosa, tiene que estar seguro de que Hashem le perdonó. ¿Ya? Y ahí explica por qué hay que estar seguro, porque uno siempre será que Hashem me perdonó, pero es que lo que dice es muy grave. O sea, sí es cierto, también dice el Tanya que cada pecado tiene consecuencias y a veces esas consecuencias son sufrimientos, pero la Teshuvah ayuda a cambiar mucho o aliviar, digamos, esas cosas. Pero el punto es que esa tristeza conduce a la alegría y eso va a depender también que la persona entienda que ha sido perdonado y que ahora, eh, incluso dice más el Tania, dice que si una persona está en su trabajo y está ahí sintiéndose mal por aquello malo que hizo en su abodad Hashem, en su servicio a Hashem, uno pensaría, uy, no, la persona en verdad está muy arrepentido, qué bueno que se siente así delante de Hashem. ¿Sabe qué dice el Tania? Dice, esto es Yetzirah, ya, porque le está queriendo sabotear su trabajo, le está queriendo sabotear su día a día, incluso con pensamientos de Teshuvah, ¿ves? Entonces, la Teshuvah, cada cosa tiene su momento. Ahora estoy en trabajo, ahora después, en otro momento estoy en mi tefila personal, en otro momento estoy en Teshuvah. Entonces, aún para Teshuvah, aún para ese tipo de tristeza, hay tiempo, ¿ya? Y ese tiempo es cuando la persona decide afligirse y pide perdón, pero después de eso tiene que levantarse contenta, alegre y seguir su día y no permitir que estos pensamientos le saboteen su día. Todo esto que estamos diciendo son consejos que ya mis alumnos conocen también, pero son ejemplos de lo que es la Hasidut. La Hasidut es más allá de ver a la persona con peyot, con la barba larga, vestirse blanco y negro. Esas son costumbres que tenemos, el tema de la vestimenta y todo, pero no significa que entonces, digamos, eso sea Hasidut. O incluso hay gente, yo conozco gente que son sefaradín, judíos sefaradín, askenazín, que estudian mucho Hasidut, pero son askenazín, eso es otra cosa. Yo para estudiar Hasidut no tengo que ser de Jabat. Yo para estudiar Hasidut no tengo que ser sefaradí, o sea, simplemente tengo que ser judío. Y lo bonito de esto es que la Hasidut también está para las naciones. La Hasidut también está en las 7 leyes no ajidas, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? Al punto. Entonces, también se está dando mucho que en el tema de lo que son las 7 leyes, pues ha tomado importancia lo que hace Jabad y Breslev, porque son los primeros que salieron a darle una mano a las naciones. Ya hay otros sectores del judaísmo que están un poco más cerrados, pero ya están un poco, de hecho, más abiertos. Una persona me decía hoy de España, me decía que un amigo ortodoxo de Israel le dijo que buscara ayuda en el tema de las 7 leyes y él no es de ninguna Hasidut, ¿ves? Entonces, pero digamos que se ha hecho conocido Brele y Jabat por esta ayuda que se empezó a hacer a las naciones también en su momento, pero también se puede abarcar las 7 leyes desde otro enfoque también. El punto es que no necesito yo
os voy a poner un ejemplo muy claro. Si estoy estudiando con tal grupo, con tal organización, no significa que tenga prohibido leer un poco de lo que es la Hasidut. Así como nosotros, si soy sefaradí, significa que no puedo leer Hasidut, ¿no? Conozco muchos rabinos sefaradí que les encanta la Hasidut, la estudian y pasan con sus discursos hasídicos enseñando también. Entonces, ese es el punto. No hay aquello que en la religión sí ponían. No, no, es que tú eres de esta iglesia. No vayas allá porque el pastor tal cosa. Ya. Entonces, ya no era una religión ya no era una guerra entre católicos y protestantes, sino entre iglesias y iglesias. ¿Ya? Entonces, acá no hay eso. O sea, las 7 leyes también está abierta para ustedes. Hay diferentes enfoques, pero sin duda la Hasidut le va a dar esa fuerza que necesita más allá de la práctica. Se necesita estudiar 7 leyes, claro, saber cuáles son las 7 leyes, cuáles son sus divisiones, qué dice las 7 leyes sobre el tema de la planificación familiar, qué dice las 7 leyes sobre ciertos alimentos, qué dice, o sea, hay que estudiar la ley como se debe, porque eso es precisamente enfocarse en el cuerpo, a la acción. Pero no puedes todo ser cuerpo, también necesita alimentar el alma y la Hasidut es una herramienta también que nos fortalece y para las 7 leyes también hay un mensaje de Hasidut eh, para ellos, para las naciones, para ustedes. Entonces, eso es básicamente lo que puede decir sobre la Hasidut, muy resumido, siempre trato de limitarme el tiempo. Y con esto me gustaría dejar por terminado este tema, estos temas que en 3 clases creo que abordamos, y podríamos pasar a otro tema ya en una siguiente clase, ya lo hablaremos con Claudia. Pero por el momento terminamos aquí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Adelante. Sí, adelante por acá la señora Rosa, levanta la mano. Sí, buenas noches para todos. Yo tengo Buenas una noches. pregunta. Bueno, realmente son dos. Perdón, un segundito, se La- se me desconectó el audífono. Un segundito. Aló, aló. Sí, ¿Me aló. escucha? ¿Me escucha? Sí, sí, ahorita sí la escucho nuevamente, perdón. Sí, Gracias. dígame. Sí, mira, una de mis preguntas es, ¿el alma y el espíritu son lo mismo? Mm, ujú. Y la segunda Sí. pregunta, bueno, esa es la principal. Y la segunda es simplemente yo quisiera saber por qué el pueblo judío ha sido tan perseguido, porque, o sea, ha sufrido tanto, o sea, esa es mi otra pregunta. Sí, me sonreí porque me acordé que una vez un taxista me la hizo también. Como yo viajo con el tema de supervisión, él me preguntó eso, me dijo, ¿y por qué el pueblo judío ha sido tan perseguido? Yo me sonreí y yo también quisiera saber. No, mentira, hay una respuesta, pero podemos dar algunas respuestas, tratar de entender, pero obviamente no hay una respuesta exacta, vamos a decir, no hay una última y clara respuesta sobre el tema, más que precisamente así se lo dijo Hashem a Abraham. Ya dijo que precisamente se tenía esta misión pues, como pueblo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, yo creo que la confusión está mucho en lo que el cristianismo ha hecho con las traducciones. En el hebreo, a veces se habla de alma y se habla de ruach, que ruach es como espíritu, lo traducen como espíritu, también puede ser como viento. También hablamos de neshama y también hablamos de nefesh. O sea, son como ciertos niveles que también tienen su explicación, que no es literal. El alma no tiene partes, ya, el alma no tiene partes que se puedan dividir, ni siquiera las sefirot, son cosas que sean partes del alma. El alma no se puede dividir, es algo que, como Hashem mismo, Hashem tampoco tiene división ni tiene parte. De ahí viene el tema de que fuimos creados a imagen y semejanza también. No la semejanza física, sino simplemente se refiere también al alma, aunque hay una correspondencia en el cuerpo con el alma. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos términos en el hebreo que tienen alusión a lo que es alma. Ruach es uno de los niveles del alma que traducimos, a veces traducen como espíritu. Tenemos el nivel de Neshama, que también es como alma realmente, podemos decir Neshama. Y Nefesh también es un tipo o un nivel del alma que a veces se traduce como incluso vitalidad, vamos a decirlo así. Y yo creo que por allí es la confusión que tiene el cristianismo, digamos, al tomar todos estos términos y más, además de eso, que durante tantos años han estado anexando cosas a su interpretación lógica, porque qué hace un pastor? Un pastor lee
y después explica según su lógica. Y como es lógico, pues llama la atención, tiene mucha, suena lógico todo, pero hay que aprender algo. Muchas veces nuestra lógica no es la lógica de la Torá y ahí ellos no tienen tradición. Ellos no tienen la tradición oral, la explicación que viene de Moshe. Ellos muchas cosas las explican según su lógica y han hecho una tradición de esa lógica, ¿no? De lo que ya durante años han estado enseñando durante años. Entonces, para mí hay un error de concepción allí con respecto a este tema, pero si bien es cierto que se habla de ruach o espíritu, entre comillas, en algo relativo al alma, tiene mucho que ver a veces con los niveles y eso tiene una explicación más profunda que no creo que sea el momento ahorita para hablarlo, pero por lo menos para aclarar dónde puede estar la confusión. Ahora, a, mm, con respecto a la segunda pregunta de como decía, en verdad no tengo una respuesta, pero hay algunos sabios que comentan que precisamente el pueblo de Israel introduce, porque recibe la Torah de Hashem, o sea, Hashem mismo introduce, pero a través del pueblo de Israel, el concepto de moralidad en el mundo, el concepto de qué cosas no se pueden hacer, qué cosas sí. Cuando dice el Midrash, cuando Hashem iba a entregar la Torah a otros pueblos, la ofreció también. Dijo, ¿y qué dice la Torah? Dice el Midrash. Y los pueblos preguntaron, ¿qué dice la Torah? Dice la Torah, dice no robarás. ¿Ya? Y ellos no les llamó la atención porque era muy común robar en ese día. Dicen, no, esto está de loco, ¿cómo así que no puedo robar? ¿Ya? Y suena gracioso, pero en verdad, por ejemplo, está Sodoma y Gomorra, están pueblos donde prácticamente la ley se imponía, o más bien, habían cosas que no eran buenas y eran ley, o sea, como robar y otras cosas. Entonces los pueblos no la quisieron aceptar. Eh, Históricamente también leí un libro una vez que también uno de los conflictos que enfrentó este Hitler, el malvado, que su nombre se ha borrado, es que precisamente el Hitler introducía ese concepto de moralidad, cosas que iban contra algunos proyectos que él tenía. Todo esto podemos decir que son algunas respuestas, somos como la piedra en el zapato para lo que, para que mucha gente en la humanidad quiere hacer. Sin embargo, según algunas cosas místicas, digamos, hay un concepto que se llama Tikkun Olam, o sea, que es como corrección del mundo y el pueblo de Israel carga con esa responsabilidad sobre sus hombros, ¿ya? Y por eso es llamado en Isaías siervo sufriente, que ahí tomaron los cristianos para decir que se refería a tal personaje, pero en Israel es llamado siervo sufriente, es decir, porque su servidumbre de alguna manera tiene que ver con sufrimiento. Mira, por ejemplo, fuimos expulsados por todas las naciones, pero al mismo tiempo, eso que está haciendo Tikkun Olam, a través de toda esta expulsión, a través de que fuimos dispersos en todas las naciones, pues las naciones están conociendo de la Torah, ya están conociendo de todo este camino. Entonces, eso podría decirlo así, porque al final de cuentas todo esto es un tema muy profundo y hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento. ¿Ok? Muchas gracias, Raúl. Muy amable. Bueno, con mucho gusto. Por acá levantaban también Claudia y Pilar. Adelante, Claudia. Gracias, Rap. Rap, yo tengo una pregunta y me pasa recurrentemente en el grupo y con las personas que ingresan y es la pregunta, ¿dónde nos congregamos? ¿Sí? Ujú, Y entrar a explicarle a las personas que comienzan a hacer un proceso espiritual individual, ¿sí? ujú, Es muy difícil, ¿sí? O sea, porque a pesar de que le estoy diciendo, es tu proceso, es tu espiritualidad, es algo que vas a comenzar a hacer para ti, por ti, y luego ya lo veremos en sociedad, pero es muy difícil, entonces, ¿por qué se ancla tanto en el ser humano, en las personas, ese tema de que si yo no estoy reunido, porque aquí ya no es congregado, si no estoy reunido, ujú, si no estoy, por decirlo, en masa física, aplaudiendo y haciendo un poco de cosas, creo que entonces ellos creen que no están haciendo un proceso espiritual. ujú. Ok, bueno, primeramente, eso de reunirse es algo muy innato en el ser humano, es parte de nuestra humanidad. O sea, nosotros, creo que una vez lo expliqué, no sé si fue aquí o fue con otra clase, otro grupo, no me acuerdo, explicaba que precisamente nosotros como seres humanos tenemos eso muy arraigado, o sea, nosotros no estamos diseñados ni fuimos creados para estar aislados. Entonces nosotros tenemos siempre una tendencia de buscar en común, incluso los criminales también se reúnen, ¿sí me entienden? También buscan gente que están en la misma sintonía que ellos.
Entonces, eso es muy innato, o sea, eso es algo arraigado en nuestra esencia de querer buscar compañía, sobre todo compañía de nuestra misma eh, modo de pensamiento, de nuestros mismos estudios, etcétera. Y como dije, eso pasa incluso con la gente que hace cosas que no son. Busca gente que también piensa igual a ellos, trabajan juntos, etcétera. Se traicionan también, pero bueno, al final buscan gente que también tenga malas cualidades. Entonces, eso es algo muy arraigado en el ser humano que no podemos eliminar para nada. El problema yo creo que está en la forma como la gente quiere reunirse. Y ahí es donde entra realmente en un gran papel la religión, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hoy hablaba con una persona de España que está recién saliendo, me contactó, me reuní con ella y, y también quería orientación porque quería buscar conversión y estaba un poco con preguntas, estaba recién, miren, ¿saben qué pasó? Curioso, ¿sabe qué la hizo buscar de los judíos y cómo llegó a la Torá? Por lo menos al monoteísmo, que está con muchas preguntas, no he escuchado eso, todavía no ha depurado muchas cosas, la masacre del 7 de octubre. Ya. Es una persona que siempre ha estado rezando por Israel, cristiana toda la vida, pero después de lo que pasó el 7 de octubre, que esto se expandió gracias a los medios, ella empezó, dije, ¿pero qué pasa aquí? Empezó a buscar, se acordó entonces que tenía una persona conocida, etcétera, entonces empieza entonces un interés y está en ese punto de depuración. Yo lo primero que le dije fue, deje de estar pensando en conversión, porque el error que comete la gente es que cuando suelta todo lo que ya venía, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Surgen las preguntas, o sea, si antes el matrimonio era en la iglesia, antes todo era en la iglesia, ahora ya yo no creo en eso, ahora qué soy y dónde estoy. Entonces experimentan un limbo social, vamos a llamarlo así, donde todo lo que habían construido con las personas que estaban relacionándose, ya ahora no están. Incluso si están en el peor de los casos señalándole y criticándole, diciéndole que está en maldición, etcétera, que recapacite. Entonces, la persona experimenta un limbo. O sea, y por la misma tendencia que tenemos como seres humanos de buscar a alguien semejante a nosotros o que piense igual a nosotros, eso entre comillas, porque no pensamos igual que nadie, pero entre comillas que estén lo mismo que nosotros, lo primero que viene a la mente es judaísmo. Claro, porque ahora yo conocí de la Torah, entonces eso es lo que hay, judaísmo. Y a veces llegan con la idea de que el judaísmo o que quieren convertirse en judaísmo porque aquí sí está la verdad. Está la verdad en la Torah, suena a frase de búsqueda en religiones, ¿no? Aquí sí está la verdad, aquí sí me voy. Entonces, el problema está como la persona necesita depurar todas estas cosas. Sin duda se necesita la reunión social, pero cuando se llega a ese punto se necesita tener claro muchas cosas y se necesita tener una preparación, diría yo, muy centrada, donde la persona hacen esas reuniones y no van a caer entonces en otra religión, o sea, van a formar otra iglesia no ajida. Ahora se llama iglesia no ajida o algo así, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto está en que, ¿qué necesita la persona? Depurarse desde adentro. Y ahí donde la Hasidut entra un lugar muy importante en ese proceso de crecimiento del no ajida. Mire, les digo más, incluso hay personas que se han convertido al judaísmo y conversiones bien hechas y todo, pero siguen con prácticas de la religión. Y les voy a poner un ejemplo. Una persona que alguien me comentó en Israel, una persona judía, que dijo, vamos a leer las cartas. Y es una persona que se convirtió y dijo, pero si ese tarot de esos prohibidos. No, no, pero este tiene letras hebreas, este es kosher. Suena chiste, pero es real lo que le estoy diciendo. Ya, es real. ¿Y qué pasa aquí? Que no estoy cuestionando la conversión de la persona, no estoy diciendo no es judía, de seguro que sí lo es, pero bien todo lo que hay, el Egipto que hay que sacar, ¿ves? Eso lo aprendimos nosotros ahorita en la cuenta del Homer. Hashem nos sacó de Egipto, estamos celebrando, hace unas semanas atrás celebramos la salida de Egipto y ahorita nos preparamos para Shavuot, para la recepción de la Torá. Y en este proceso, ¿qué estamos haciendo? La cuenta del Homer. Para nosotros puede parecer simplemente enumerar un día, pero no, está representando toda la depuración que tuvo Israel
para sacar el Egipto que tenía adentro y entonces prepararse para recibir la Torah. O sea, limpiar el recipiente. Entonces, yo pienso que el hecho de querer reunirse no tiene nada de malo. Yo creo que es parte natural del ser humano. El problema es querer reunirnos cuando no hemos depurado muchas cosas. ¿Ya? Ese es el problema. Y va a traer conflicto, porque va a decir el otro, no, yo escucho una voz o no tal cosa. O sea, se va a caer en ese tema, e incluso para los que están liderando, va a ser desesperante y va a ser frustrante. Entonces se necesita un proceso de depuración y ese proceso va a sonar a propaganda, pero en verdad no. Hasidut ayuda mucho en eso. Ayuda mucho a depurar, a dejar atrás. Porque hay gente que dice, no, ya yo no creo en tal cosa, yo ya no pertenezco a tal iglesia, pero sin darse cuenta, están actuando o pensando como lo siguen haciendo en las religiones. ¿No? Y por eso este conteo del Homer nos ayuda a interiorizarnos, es decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué surge esto? Entonces, yo pienso que tampoco podemos decir, no, cuando estemos listos completamente, entonces no, porque entonces se nos va la vida y no alcanzamos nunca a hacer una reunión, algo que se necesita potenciar. Por eso yo creo que equilibrando las dos cosas es que cuando los que decidan formar un grupo para reunirse, deben estar muy preparados, capacitados para saber abordar a estas personas y también para saber filtrar. No, hay una realidad, no por el hecho que sean najidas y que conozcan una verdad, no pueden abrir las puertas a todo el mundo, ¿ya? Porque no todo el mundo viene con buenas intenciones. Ha habido gente que llega solamente buscando otras cosas, estafa, lo que sea. Entonces, necesitan prepararse desde arriba, por lo menos los que van a organizar estas reuniones, para no permitir que se caigan en otra religión y al mismo tiempo para poder desintoxicar a las personas que van llegando, establecer unos protocolos, unos cursos, unos procesos y no afligirse que es otra cosa si la gente se va. ¿Ya? Porque cuando queremos formar grupos y llevamos 5 años y seguimos los mismos 5, ya aquí no hay afán de eso. Aquí el que llega, o sea, lo importante es la calidad, no la cantidad. Ya, eso es importante. Y se necesita preparación para eso. Y yo creo que se necesita asesoría en ese tema. Sí. Rap, yo lo que he hecho, Ujú, y lo hablé con Meir también, es ujú, estudiamos aquí de forma virtual con los ujú. maestros, con los rabinos, y nos reunimos para el tema social, para toda la práctica de ayuda comunitaria, ¿sí? Sí. Entonces hemos Ujú, dividido, y claro, obviamente llevamos palabras de Torah, pero llevamos palabras de Torah hacia quienes vamos dirigidos. Entonces es una ujú, forma donde las personas van aprendiendo también y ese tema social, entonces las personas comienzan a decir, pero en mi iglesia no se hacía eso, en mi iglesia no se ujú, reunían fondos para hacer el tema social, ¿no? El tema de fondos en su iglesia era para otra cosa. Pero entonces lo ujú, dividimos así y Baruch Hashem hasta el momento nos ha funcionado. Y se vuelve, entonces estas reuniones se vuelven también como conversatorios donde las personas ujú, dicen, hacía tal cosa, pero yo veo que esto se hace y me gusta estar más acá. Entonces, como ujú, llevan a sus hijos, entonces los niños comienzan ya como de lo que escuchan a armar, entonces decía, pero yo por qué estaba allá si no se hacía esto y me gusta, entonces claro. uno dice, bueno, vamos en junio, por ejemplo, en la comunidad de Bogotá, vamos en junio a sembrar árboles, ¿sí? Entonces, y vamos a hacer actividad de familia en eso. Entonces, eso le llama a la gente y le gusta, pero el tema de estudio lo hacemos acá. Sí, de hecho yo creo que es muy bueno lo que hace, porque lo que más se debe resaltar es la práctica social. Yo creo que esa es la labor de una vida, porque si vamos a un lugar, digamos, de estudio o de reunión, vamos a decirlo así, ¿qué van a hacer allí? O sea, digamos, no van a cantar alabanzas, no van entonces a hacer rezos, aquí vamos a rezar, o sea, porque estarían imitando cosas ahora, pues, dentro de lo que es la práctica no agida. En verdad no tienen que rezar, si quieren hacer salmos, o sea, no tienen que reunirse para rezar, me refiero. Pero si quieren reunirse un momentico, hacer unos cuantos salmos, está bien. Pero que el problema está que, como decía, se parezca esto, ya entonces se genera un ritualismo que parecía una religión, cuando en verdad lo que se busca es de puertas hacia afuera, es la labor social, es que sean ejemplos, que iluminen, que traigan ayuda a la gente que tiene problemas sociales. Yo lo he dicho con la comunidad apartado que también se reúne, que incluso se hagan charlas
para familias, charlas para educación de los hijos. O sea, hay tanto que educar a la gente y ayudarles a ser buenas personas sin hablarle de religión, sin hablarle a veces de Torah, porque es otro tema. No, no es que voy a llevar la luz, entonces decirle a la otra persona, sabía que hay 7 leyes para la humanidad, sabía. No, uno puede atender a una persona, ayudarle dentro de su problema social y eso, créame que le va a la persona a aligerar cargas, incluso ella misma también quiera más y aprender más de lo otro. Y eso es importante lo que tú dices. Ahora, si se quisiera reunir en un lugar, yo creo que lo único que es, a mi parecer, pues, es como para estudiar. O sea, que vengan de vez en cuando, o alguien que tome, alguien que ya esté preparado, que alguien, digamos, un rabino avaló, entonces se prepara allí para hacer la enseñanza de lo que es la parte, digamos, de Torah y esto, o también para organizar eventos, o incluso el mismo lugar sea para traer charlas para labor social, lo que sea. O sea, yo pienso que el lugar no deberíamos quitarnos de la mente de que esto no es como un tipo de sinagoga. Nosotros vamos a sinagoga a rezar, ya, y no hacemos nada más ahí, sino que rezar, leemos el Sefer Torah, tenemos prohibido ahí comer, tenemos prohibido dormir allí, tenemos prohibido porque ese lugar es específicamente para eso. Por lo tanto, un lugar que Najida decida tener no es ni para esta práctica solamente religiosa, sino que sea precisamente como un foco para lo que es toda la expansión y labor social y crecimiento personal, todo lo demás, incluso para traer charlas, rabinos que vengan de invitados, lo que sea, eso, pero como tú dices, para eso hay que transitar un camino pues todavía larguito pero me parece bien lo que estás haciendo, muy bien. Gracias. Bueno, una última pregunta aquí a Pilar y con Pilar termino. Me gustaría escuchar pero voy a leer un Ah, momentico aquí sí. de Pilar lo que está en el grupo. Dice Carlos, escuché que alguien está recabando Toronto, Canadá, dice que Hashem ha permitido tantas cosas para que muchos lleguemos a él. Dice también, aunque escuche música judía, tiene el privilegio de llegar al conocimiento de la cita libre. Es un comentario de Carlos. Muchas gracias. Adelante, Pilar, y con ustedes terminamos por el día de hoy. Adelante. Rabino, buenas noches con Buenas todos. noches. Buenas Sí, noches. alguna vez escuché que todos en este mundo, cuando venimos, tenemos Ujú. inscrito en nuestros corazones. Quisiera saber si eso es así o es que en el camino vamos desarrollando esa voluntad, ese interés por la Torá y todo lo concerniente a los mandamientos y así. Y mi otra pregunta es si hay algún tiempo específico cuando hay ese despertar, porque también escuché que con el sonido del shofar, no sé si eso es solo para los judíos o para los no judíos, hay ese tiempo especial donde pues tenemos ese interés, ¿no? Esas Ujú. ganas de aprender. Esas eran Ok, mis dos dudas. muy buena pregunta. Digamos que esto de que venimos con la Torah en el corazón, yo le cambiaría un poco las palabras, suena un poco como un poema, ¿no? Porque es muy bonito la expresión, pero lo que yo lo diría de otra forma, el tema es que el alma conoce a Dios, ¿ya? El alma conoce a Dios. Imposible que el alma no conozca a quien la creó. Si hasta los demonios reconocen a Dios y lo ven como su Dios. Entonces, imposible que el alma no conozca a Dios, imposible que el alma no conozca también de quién la mandó a este mundo. Entonces, si conoce a Dios, conoce la Torah, porque así está dicho, Hashem y su Torah son uno solo. Entonces, de seguro que el alma conoce. Lo que pasa es que el alma experimenta una especie de exilio, que es lo que estamos hablando del exilio hace un momento. Decía que los judíos se iban como durmiendo y asimilando. Pues en el momento que el alma entra al cuerpo, experimenta una especie de exilio y olvido, que ahora no es que el alma olvidó, sino que ahora el alma tiene la función, o una de las cosas que puede hacer es precisamente, como decíamos, santificar, no santificar, vamos a decir otra palabra, rectificar, refinar el cuerpo. eh, y, y una de las cosas es empezando por despertar esa conciencia, ya, desde adentro, porque el alma sí la conoce. Lo que pasa es que hay exilios más duros que otros, vamos a decirlo así, ya. Es decir, hay personas que su exilio, es decir, llegar a esa conciencia divina les va a costar más. Y no solamente les va a costar más, sino que también, obviamente, todo lo dirige desde el cielo. Y hay un libro que se llama Kabbalah para las Naciones, donde enseña precisamente que a veces Hashem, a través de las vivencias de la persona, los sufrimientos, las cosas que pasan, la persona empieza a despertar una conciencia. O sea, que es un despertar dirigido desde Hashem también. Pero hay una diferencia entre esas personas que están por allí todavía buscando, preguntándose, con ustedes. Ya ustedes, por decirlo así, esa conciencia despertó.
pero apenas despertó. Es decir, no significa que ya está todo hecho, no, apenas despertó. Ahora lo siguiente que están haciendo es construir, expandir esa conciencia con todo este conocimiento. Por lo tanto, en resumen, cada ser humano tiene la oportunidad de salir de ese exilio, es decir, de despertar de esa inconsciencia y llegar a esa conciencia de Hashem. Eso lo explico yo en mi libro, en Dimensión, Descubrimiento de Dimensión Interna. Hay un libro que se llama Despertando de la conciencia, de la inconsciencia hasta la conciencia de las 7 leyes. Ese capítulo habla sobre eso. Pero hay que entender que ese despertar es desde adentro. O sea, que yo puedo hacer mucho desde afuera y nada va a pasar. Si pasa algo es porque ya de adentro había un despertar y algo hizo clic. Por eso es que no hacemos proselitismo, por eso es que no se le debe hacer proselitismo a nadie, sino que es un despertar desde adentro. Y cada quien va a llegar en su momento, pero también hay una realidad que tal vez va a haber muchas personas que no van a tener ese despertar de conciencia, sino con la venida del Mashiach. Ya, cuando llegue ese punto donde Hashem prácticamente quite la venda de todo el mundo y ahí van a poder ver algunos, los que falten. Entonces, es un tema que sí, ¿verdad? Las personas tienen que trabajarlo desde adentro. La otra pregunta, ¿cuál fue? Recuérdeme la segunda pregunta, por favor. Era sobre el tiempo, es decir, Ajá. es sobre el par, es donde un tiempo especial donde las almas Ah, reconocen a la sí, casa no, del no, Padre. no hay un tiempo perfecto, pero no lo conozco, nadie lo conoce, solamente Hashem. Ya, él sabe el momento exacto, y él sí sabe, ¿no?, en qué tiempo es, pero no hay un tiempo, la verdad, o sea que desde nuestra perspectiva no hay un tiempo, no podemos decir, no, a los 2 años, 3 años, o a los 3 años estás estudiando tal o cual cosa, son procesos muy, muy particulares de cada quien, pero sí va a ser en el tiempo perfecto de cada persona, y, y de ahí, como decía, eso solamente va a ser el comienzo para seguir trabajando. ¿Ok? Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Gracias nuevamente, Claudia, por tu espacio acá con Bridolan. Les deseo una bonita noche, que sigamos avanzando. Los que quieran pueden suscribirse a mi canal. Estamos haciendo la reflexión del Homer ahí diariamente. Entonces, les invito también a suscribirse y ver las reflexiones que hemos hecho, que estamos hablando de la Hasidut para corregir. Bueno, que tengan una bonita noche, todo lo Gracias, mejor. Rap. Saludos. Gracias Feliz a noche, Juan Rap. Ra, Muchas feliz gracias a noche. Gracias, todos. Feliz Rabito. Gracias. Muchas noche. gracias. A Chao. todos, Gracias, Rap. bendiciones. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Feliz noche a Chao. todos. Gracias. Igualmente, igualmente. Chao. Gracias. Chao.